Buenas, Javier. Sí, Perfecto. Si quieres, dame como anfitrión y me quitas ahora. Y venga. estoy borrando los archivos antiguos de grabaciones para que haya ahí espacio de sobra. Siempre sobra, Vale, ¿no? ya estás. Claro. Y ahora la gente, tú tendrás una opción de activar la reunión. Sí, no, ya está activada, ya está, hay 8 participantes, ya están entrando. Ah, perfecto. Genial. Genial. Ahora sí me deja. Perfecto. Vale. Esperemos un poquito a que... buenos días, Juan. Está saludando. Efectivamente. Buenos días, Francesca. Buenos días, Juan. Vale. Tengo de nuevo, pásame de nuevo si quieres lo de anfitrión. Sí, perfecto. Para empezar a... Sí. Buenos días, Juan Carlos. Sí, de anfitrión tienes que rescatarlo tú, porque a mí no me deja. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, ¿Le es das al verdad. más? Era anfitrión. Bueno, Listo, listo. ahí, Ya está, ya perfecto, ya está. estamos ahí. Vale. Fantástico. Voy a empezar a transmitirlo en Facebook. En Facebook, perfecto. Buenas, Juan Carlos. Que te miro. Saludos. Vale. Buenos días, Ariel. También por ahí. Dejaremos unos pocos minutos de cortesía, como de costumbre. Vale, ya estamos en Facebook. Sí, Perfecto. ya está live. Vale, listo. Buenos días, Eduardo, también. Saludos. Vale. Ok. Vale, esto ya está grabando. Estamos live en Facebook, así que estamos casi listos para empezar. Sí. Como se grabarán los que lleguen un poquito más tarde, si eso, ya podrán revisar el inicio, si es necesario. Así que yo creo que podemos empezar, si quieres, Javier. ¿Sí? Sí, son y 2 minutos. Vale. Vale, listo. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro panel de hoy de transformación digital en tiempos del COVID. Panel presentado por nuestro compañero Néstor Romero, del Grupo Centria, y patrocinado por nuestro socio Encuentra24, sin el cual, bueno, pues
Seguramente esto no sería posible y del que hemos recibido grandísimo apoyo. Como saben, Encuentra24 es el marketplace líder en la región y es el que nos apoya en este tipo de iniciativas digitales, ¿de acuerdo? Así que, bueno, de nuevo, millones de gracias por estar presentes, millones de gracias por atender. Esperamos que sea de su agrado y les aporte muchísimo valor todo lo que vamos a comentar hoy. Yo haré como anfitrión, así que las preguntas que vayan haciendo se las iré pasando yo al profesor Néstor. Así que nada, sin más dilación, le paso la palabra a Néstor para que comience con esta gran presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a Encuentra24 por este patrocinio y sobre todo a todos los que habéis dedicado esta hora que nos va a permitir conocer qué está ocurriendo en la transformación digital y más ahora en momentos del COVID, de esta crisis o esta pandemia, aunque muchos no quieren utilizar la palabra crisis, que nos está afectando y sencillamente nos está haciendo recapacitar sobre si estamos haciendo lo necesario para poder llegar digamos, a un objetivo empresarial, que es no solamente sobrevivir a este tsunami, sino, por supuesto, mejorar y ser más fuertes a futuro. Así que, bueno, voy a compartir una presentación, es un poquito extensa, pero con mucho contenido de imagen, con muchos casos, y creo que les va a gustar porque revisa todas aquellas áreas de la transformación digital que actualmente son presentes. Es decir, ninguna de las que vamos a ver es futuro, ninguna ciencia ficción, sino que todas tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy día, incluso muchas de ellas con no demasiados recursos. Así que voy a compartir la presentación. Creo, a ver, no sé si ya se puede ver. Todavía no, parece. Pero creo que ya se puede ver, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Genial. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero, bueno, me presento primero. Algunos ya me conocen. Llevo 20 años en el mercado trabajando precisamente en transformación digital, tocando distintas áreas, unas áreas vinculadas más con el marketing digital, otras vinculadas con el desarrollo de aplicaciones o e-commerce, otras vinculadas con RPA, con Robotic Process Automation, o incluso con neurociencia aplicada a los negocios. Y bueno, y en sí intento siempre cruzar los tres sombreros que me apasionan. Uno es el de la consultoría, por supuesto, que es el que más me hace aprender. Otro es el de la educación, que es el que me hace transmitir lo que aprendo. Y el tercero es la investigación científica, que es lo que me permite ayudar a los demás a que puedan aprender. Así que al final, bueno, pues trabajo en varias universidades, tanto en Panamá como en el extranjero. Y definitivamente esto me hace sentirme como un aprendiz permanentemente. La transformación digital es algo tan amplio, es algo tan innovador, que a todos nos pilla, como se suele decir, con el pie cambiado, como en este caso con el COVID, y tiene tantas áreas de desarrollo que tocarlas todas sería imposible. No hay ninguna persona, no hay ningún técnico, ningún experto, ningún gurú de esto que pueda trabajar de una manera muy sensible todas estas áreas. Con lo cual, cada uno, por ejemplo, aquí en la agencia, se especializa en ciertas áreas y eso nos permite abordarlo con mucho mayor ímpetu. Así que lo que vamos a ver hoy, para concretar cuál va a ser el guión de esta hora, primero vamos a ver un poco de la situación de cambio actual y, por supuesto, la resistencia al cambio, que no es algo nuevo, es algo que viene muy del pasado. Entraremos en el concepto de transformación digital y los nuevos negocios vinculados a ella. También trabajaremos con robotic, con machine learning, con cloud computing, con blockchain, big data, inteligencia predictiva, mobile. También trabajaremos con lo que es realidad aumentada y virtual. Es un concepto que es muy antiguo, pero que ahora parece que está despertando de nuevo. Internet de las cosas, neurociencia como parte esencial para comprender, ahora veremos lo más importante, la transformación digital, el e-commerce y todo lo que es las redes sociales y el digital, marketing digital. Y por último, abriremos un torno de preguntas que seguro que va a ser bastante interesante. Yo suelo aprender, como siempre digo, más de los asistentes
que supongo que los asistentes de mí, ¿no? Porque realmente las preguntas suelen ser bastante interesantes. Así que para no demorarnos demasiado, vamos a entrar primero en la hoja de ruta, hacia dónde estamos yendo. Bueno, lo que nos está ocurriendo es que la tecnología va demasiado rápida. Es algo que se va disparando de una manera, digamos, con un crecimiento tremendo cada día que pasa, mientras que las personas van un poquito más lentas. Las personas van admitiendo los cambios tecnológicos en esa progresión geométrica, pero de una manera más aminorada. Las empresas suelen ir todavía más lentas que las personas. Y sobre todo a nivel de gobierno, estamos notando demasiada lentitud. A nivel, por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho con el tema de blockchain. Bueno, pues cómo el blockchain está impactando en las instituciones públicas cuando es algo tan relevante. Así que estamos viendo cómo la tecnología va más rápido que las personas, las empresas y los gobiernos. Así que sabemos que las personas se pueden preguntar muchas cosas en el día a día. Desde que prácticamente somos niños con algo de conciencia hasta los adultos y los mayores de edad, bueno, pues realmente nos podemos preguntar, ¿voy a McDonald's o pido un delivery? Eso ya un niño pequeño ya lo sabe. ¿O voy a una juguetería o compro por Amazon? Y la mamá puede decir, ¿voy al banco o uso el app del banco o la intranet o la banca en línea? ¿Llevo efectivo o pago con tarjeta? Todos estos elementos, evidentemente, son parte de la transformación digital de los negocios. Y como tal, pues tenemos que saber que tenemos actualmente más conversaciones con los robots que con nuestra pareja. Hay distintos estudios en Estados Unidos que lo están avalando. Es decir, tenemos tanta tecnología de robotización en nuestros celulares, en nuestros móviles, en nuestros equipos en casa, nuestros electrodomésticos, nuestro televisor, nuestra computadora, nuestro día a día. Tenemos tanto contacto con los robots que hablamos más con ellos, aunque muchas veces no nos demos cuenta, que con la pareja. Y además, 1 de cada 3 personas prefieren renunciar al sexo que a su teléfono. Esto también ha sido un estudio reciente del 2019 y ha sido alarmante, ¿no? Como estamos nomofóbicos, como dice el concepto, y no podemos resistir la tentación de estar permanentemente conectados al móvil. Así que algunos llegan hasta este punto, ¿no? O, por ejemplo, que la gente confía más en Amazon actualmente que en su banco. Eso ha sido un estudio macro, fundamentalmente de Europa y de Estados Unidos, donde nos ha llevado a esta conclusión tan dura. Confiamos más en una compañía de distribución en e-commerce que en nuestro propio banco, el banco de toda la vida. Así que algo está pasando. Veremos que no solamente es la tecnología, sino que hay algo más. Por ejemplo, todos sabemos que es mucho más caro tener un nuevo cliente que fidelizar a uno existente. De hecho, hay distintos estudios, aquí tenemos varios, pero rondan todo más o menos del 700 al 900% más caros conseguir un cliente. ¿Y qué nos suele ocurrir? Pues nos suele ocurrir, y es algo que veo en el día a día, que no cuidamos a los clientes, no lo tenemos entre pañales, no lo tenemos en una cuna, como deberíamos tener a nuestro cliente, mimarlo, sino que vamos dejando un reguero de sangre de clientes fallecidos. Fallecidos por nuestra culpa, fallecidos porque realmente a veces no le damos al cliente, no lo amamos todo lo que deberíamos. O también, esto es un estudio de IBM que decía que solo el 37% de los clientes, según un estudio que han hecho ellos, se sienten comprendidos. Es decir, se sienten solos y sienten que las marcas no tienen conexión con ellos, no llegan a comprenderlos. Esto es bastante crudo, bastante duro, pero sí que con esto les quiero transmitir que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en cuanto a experiencia con el cliente. Y ya veremos que cliente interno y cliente externo. También otro concepto que estamos hablando todo del VUCA, ¿no? Que todo es volátil, todo es cambiante, todo es rápido. Bueno, pues hablando del concepto de velocidad. La velocidad actualmente es la principal palanca de éxito y de disrupción. Ser rápidos. De hecho, se suele decir que actualmente tenemos 2 tipos de empresas. Tenemos las empresas rápidas o las empresas muertas. Es decir, no tenemos un término medio. O somos rápidos y actuamos o morimos. También tenemos algunos estudios, esto es un resumen macro, un estudio sistémico de muchos estudios, donde tenemos estos datos de ROI. Sabemos que el retorno de inversión es fundamental para saber si algo realmente merece la pena en cuanto a transformación digital. Bueno, pues se ha demostrado que incursionar en lo digital por parte de las empresas les inspira un doble de crecimiento, o sea, un 2X. Eso es tremendo en crecimiento empresarial. En cuanto a rentabilidad, un 10X.
Es decir, lo multiplicamos por 10. En cuanto a la experiencia con el cliente, el Net Promoter Score, el NPS, un 10% adicional. O sea, mejoramos la experiencia externa con el cliente y no solamente la eficiencia y la productividad en la empresa. Incrementamos, por tanto, la productividad, incrementamos el nivel de innovación y reducimos algo crudo y duro en la sociedad actual, la rotación de talento, la fidelidad del colaborador que aporta valor respecto a la marca. O sea, son datos alarmantes. Y entonces nos podríamos preguntar, ¿estamos haciendo lo suficiente para llegar a eso? Bueno, pues después haremos una pequeña encuesta a ver cómo nos encontramos. Después, otro concepto muy vinculado con el anterior es la resistencia o apertura al cambio. Esto tiene que ver con la cultura del cambio, con la gestión del cambio, que es quizá la parte más importante de la transformación digital. La resistencia o apertura al cambio es la que va a permitir que nuestro proyecto de transformación progresivo funcione o no funcione. Ahí, perdón, se me ha ido. ¿Funcione o no funcione? Bueno, pues en este caso, perdón, parece que tengo... Bueno, no, me ha saltado, perdón. He recibido una llamada y no sé cómo está conectada la computadora, pero bueno, ha saltado. Bueno, la resistencia o apertura al cambio. Bueno, pues tenemos el método ADKAR. El método ADKAR, por ejemplo, es un método de tantos que se utiliza en la gestión del cambio y la transformación digital, que es de los más sencillos, pero de los más eficientes. Por ejemplo, nos permite tener un nivel de alerta, un nivel de deseo, un nivel de conocimiento, un nivel de actitud y un nivel de reforzamiento, ¿no? El concepto ADKAR, las siglas vienen del inglés. ¿Qué implica esto? Que como no estemos alerta y anuentes de lo que está ocurriendo, de las posibilidades que tenemos, hasta que no tengamos deseo por parte de del colaborador de que eso ocurra, no podemos conseguir nada. Como no formemos a ese colaborador para que se puedan aplicar las distintas técnicas, como no lo aprendamos y las apliquemos de forma correcta, tampoco lo conseguiremos. Y por último, como no vayamos reforzando y reinventando y nutriendo de nuevo el ciclo, no podemos llegar a conseguirlo, ¿vale? El método ADKAR es uno de los tantos que estamos usando actualmente en la gestión del cambio. Pero bueno, vamos a ver algunos casos concretos de aplicación del método ADKAR. Y vamos a ver un caso además que no tiene mucho que ver con la empresa. Tiene que ver con el tráfico en la India, ¿no? Con el tranque. Bueno, pues sabemos que la India es quizá el país más ruidoso del mundo, según muchos estudios. Y en concreto la ciudad de Bombay, donde el problema del tráfico es superior a Nueva Delhi y otras ciudades, pues el problema de la contaminación acústica está afectando incluso a la salud de la población. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, pues evidentemente en esa locura de tráfico permanente, controlar que los vehículos no estén usando el claxon permanentemente, pues es complicado, fácil no es. ¿Qué se tuvo que hacer? Bueno, pues se tuvo que aplicar transformación digital. Se aplicó una serie de carteles dinámicos donde tenemos ciertos avisos y donde tenemos además unos sonómetros que van midiendo la cantidad de decibelios que hay en cada semáforo. Cuando por el estrés de los conductores no paran de darle al claxon, el nivel de decibelios sube y el semáforo se pone en rojo. Y hasta que no se tranquilizan y dejan de pitar, el semáforo no vuelve a estar en verde. Con lo cual, cuanto más pites, más vas a esperar. Bueno, eso ha conseguido disminuir de forma alarmante el nivel de ruido en la ciudad, con una técnica muy sencilla. El coste actualmente de los sonómetros es ridículo, ¿no? Y de este tipo de cartelería, ¿no? Entonces, otro concepto que nos ocurre es cuando tenemos, para que veamos qué importante es que estén alineados los colaboradores con esto. Si no están convencidos no vamos a poder hacer nada, ¿no? Es el concepto de miedo a un robot. Ahora veremos que hay distintas formas de aportar la eficiencia de un robot al día a día en la empresa. Bueno, pues el miedo al robot en la gestión del cambio es uno de los factores clave, ya que el colaborador se siente primero desplazado y en segundo siente algún tipo de riesgo por ser despedido, por el hecho de que un robot haga las cosas de manera más eficiente que él mismo. Así que, ¿cómo se hace? Pues con detalles tan simples como hacer un baby shower para un robot, ya automáticamente estamos desmitificando el concepto de un robot. Es hacerlo parte de
el grupo de compañeros en la empresa. Y esto, que puede parecer algo tan loco, funciona muy bien a nivel de la gestión del cambio. Y sobre todo, el no ser orgulloso, o sea, el estar abierto a todo lo que venga de fuera. Decía la famosa revista Newsweek, que sabemos que ha tenido sus más y sus menos, que ha tenido incluso sus grandes quiebras, hasta que finalmente, bueno, pues está prácticamente en el lecho de muerte, ¿no? Bueno, pues Newsweek decía en el año 95, siendo la revista más importante de ámbito mundial, decía: los sitios web nunca reemplazarán a los periódicos. Esto es culpa de la visión ciega que muchas veces tenemos, tanto a nivel de dirección como incluso a nivel de trabajo más operativo. Así que es muy importante que tengamos siempre una mente abierta. Veremos ahora después distintos ejemplos. Y una mente abierta hasta tal punto que a veces tenemos transformaciones digitales muy simples que nos pueden llevar muy lejos. Este caso fue de una empresa familiar, líder a nivel mundial en venta de máquinas offset de segunda mano. Máquinas offset de estas gigantes que tenemos en las imprentas tradicionales. Bueno, pues es una empresa finlandesa con la cual estuvimos trabajando en la gestión del cambio. Ellos tenían en el año 2008 una web solamente traducida al finlandés, como estamos viendo en esta pantalla, y la tuvimos que traducir también a los países donde ellos vendían fundamentalmente sus máquinas, en inglés, en español y en ruso, porque ellos vendían en otros países con menos nivel de desarrollo. ¿Qué ocurrió? Pues que simplemente convencerle al dueño, que era una persona de más de 70 años, convencerle de que en todas sus máquinas, tenía más de 100 máquinas en ese momento, en lo que son las naves industriales, en lo que es el almacén. Con esas 100 máquinas, si él explicaba en YouTube cómo arreglar las averías típicas de cada máquina, iba a conseguir vender más. Él decía al comienzo: pero ¿cómo voy a explicar en YouTube cómo yo arreglo las máquinas si mi negocio es vender máquinas de segunda mano a terceros? Bueno, pues resultó que en YouTube fue el único proveedor a nivel mundial que ofrecía clases prácticas de cómo arreglar las averías tradicionales de este tipo de máquinas. Lo veían en México, lo veían en la India, lo veían en Sudáfrica, lo veían en Brasil, y eso hizo que muchos técnicos que veían cómo arreglaban ellos las máquinas de una manera tan profesional, ya lo tuviesen en el ojo de mira y le comprasen máquinas. La razón fue que solamente con la traducción multidioma de la web y la creación de mucho contenido audiovisual en YouTube, consiguieron reducir el stock en fábrica de 100 máquinas a una media de 20. Es decir, multiplicaron por millones de euros el beneficio anual, solamente haciendo dos técnicas muy sencillas: tener una web digna multidioma y tener contenido audiovisual. Así que vamos a hablar de qué es en sí el concepto de transformación digital. Bueno, pues es un cambio cultural, no es tanto un cambio tecnológico. Ese mindset tenemos que cambiarlo. Es un cambio cultural, donde la interacción de tecnologías digitales van a permitir mejorar en productos, en procesos y en estrategias. Es decir, si no hay un cambio del ADN de la cultura, no podemos llegar a conseguir nada. Les pongo un ejemplo que me ha ocurrido en el sector industrial. Todos saben lo importante que es tener orden en el almacén. Cuando estamos trabajando con muchísimo stock, pues evidentemente tener orden mejora la eficiencia y la productividad en el sector industrial. Bueno, pues, ¿qué es lo que se está utilizando? Se está utilizando mucho tipo de técnicas, pero la más usada actualmente son las etiquetas de radiofrecuencia, donde con una pequeña antena podemos llegar a conocer a tiempo real dónde se encuentra un palet. Sería como una especie de código de barras, donde a través de un GPS podemos llegar a conocer a tiempo real en qué estantería se encuentra cada uno de nuestros palets. Esto es fantástico, porque no hay que buscar si ha habido cierto desorden, lo encontramos. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones implementan tecnologías de este tipo tan avanzada, pero sin embargo los pasillos se encuentran repletos de palets desordenados y dificultan el acceso del toro mecánico, o sea, del transpalet. Le complican la vida porque, aunque es eficiente desde el punto de vista de la radiofrecuencia, es muy ineficiente desde el punto de vista del orden. Los pasillos no están ordenados, tienen muchos obstáculos y hace que esto no funcione tan bien como debería. Así que primero debemos mentalizar al colaborador.
deja ordenados los pasillos, no coloques ningún obstáculo y después ya nos iremos a radiofrecuencia, ¿vale? Así que es un cambio de mindset. Así que vamos a ver un poco también qué está ocurriendo. ¿Por qué Internet está cambiando el mundo? Bueno, pues no importa cuál sea tu negocio, Internet te lo va a cambiar radicalmente. Que se lo digan al sector de los viajes, al sector bancario, al sector de los seguros, al sector del retail, a todos los sectores ha impactado Internet. Y no solamente impactado, sino que va a seguir impactando. Así que cuando las tecnologías convergen, las industrias colisionan. Ahora veremos que hay compañías o hay modelos de negocio asesinos, o quizás no, pero cuando convergemos, automáticamente colisionamos. Y en esa colisión tenemos que intentar ganar. Así que el resumen es que la transformación digital va de personas, no solo de tecnología. Muy importante que la transformación digital tiene que ir siempre acompañada de la gestión del cambio. Y bueno, y les puedo poner el caso de una pantalla. Esta pantalla de pues de cualquier escritorio de nuestra computadora puede ser una pantalla al uso. Bueno, pues simplemente en muchas compañías crearle la cultura del uso de una simple computadora va a incrementar, va a disparar la eficiencia y la productividad. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una oficina y tengo que recurrir a 3 tipos de herramientas todos los días o a 5 documentos, esos documentos y esas herramientas tienen que estar ordenadas en mi escritorio. Esto puede parecer obvio, ¿verdad? Bueno, pues la cruda realidad es que no ocurre. A veces por exceso u otras veces por defecto, nuestro escritorio a veces está hecho un desastre o es totalmente ineficiente. Pues algo tan simple como esto impacta radicalmente en la transformación digital. Es cuestión de personas, también de tecnología, por supuesto. Y así que tenemos que cambiar un mindset a nivel de diseño hacia el humano, hacia el ser humano. Lo importante no es la máquina, lo importante es el humano. ¿Y cuáles son esos nuevos negocios que se han beneficiado de ese mindset orientado al humano? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo muchos negocios se han orientado al humano, incluso más que a la tecnología. Por ejemplo, tenemos muchísimos casos que todos tenemos en mente, que la compañía de taxis más grande del mundo no tiene autos, o que la compañía más grande de reservas de habitaciones tampoco tiene hoteles, o que el mayor minorista global no dispone de mercancías, o que la empresa más grande de medios no genera ningún contenido, que es Facebook. Es decir, nos encontramos con cantidad de negocios asesinos que han matado los negocios tradicionales en cada uno de esos segmentos. Así que vamos a ver, en este caso, vamos a continuar con esos negocios asesinos. Por ejemplo, Uber, que hemos visto, no mató a los taxistas, sino el acceso ilimitado, el mal servicio y la falta de control de tarifas los mató. O, por ejemplo, Airbnb no mató a los hoteles, sino la disponibilidad limitada y la oferta de precios. O, por ejemplo, Amazon no mató a los minoristas, sino el mal servicio o la mala experiencia del cliente. O, por ejemplo, Netflix no mató a Blockbuster, sino lo mató la incomodidad y los cargos excesivos cada vez que se nos olvidaba entregar una película. O, por ejemplo, Apple no mató a la industria de la música, sino la obligación de tener que comprar un álbum completo. Es decir, estamos viendo que estas compañías transformándose digitalmente no han matado a su competencia en el sector más tradicional, sino que han sido, como estamos viendo, el no centrarse en el cliente, no ser cliente céntrico, el que amenaza a cualquier negocio. Es decir, la tecnología por sí sola no vale para nada. El cementerio está lleno de ideas tecnológicas, está lleno de productos tecnológicos, pero es no centrarnos en el cliente. Así que vamos a ver casos de disrupción. La disrupción al final es un cambio brusco que nos lleva a caos, desorden, confusión, y esto es lo que nos hace que no tengamos que seguir operando como hemos hecho siempre, sino que tenemos que transformar la regla del juego a nuestra manera. Es la magia que tiene esto. Podemos transformar la regla del juego. No cambiemos al jugador. El jugador seguimos siendo nosotros, sino vamos a cambiar la forma de jugar. Y además, nuestro enemigo principal somos nosotros mismos. Nosotros somos los que ponemos más límites, tenemos más miedo. Así que cambiemos ese mindset para que no ocurra como le ocurrió a Toys R Us. La disrupción digital les hizo lamentarse. Mientras que Amazon no para de reinventarse. Nació en digital y ahora ha pasado al comercio físico. O sea, se están reinventando.
Están permanentemente aprendiendo de lo bueno y lo malo de cada uno de los entornos, tanto físicos como virtuales. Así que vamos a ver rápidamente algunos casos de éxito, para aterrizar un poco qué han hecho algunos grandes. Vamos a ver algunos casos grandes de éxito, pero vamos a poder ver ahora con ciertas tecnologías que podemos aplicarlo en nuestro día a día. Por ejemplo, Burberry transformó en el año 2006 la marca, una marca que estaba en declive, la transformó generando una mejor experiencia del cliente, aliándose a través del e-commerce con los millennials, cuando otras compañías, como el grupo Inditex, no habían hecho absolutamente nada. Estamos hablando del año 2006, cuando el e-commerce prácticamente no había llegado a muchos países. Así que ellos se aliaron con los millennials. O, por ejemplo, Lego. Lego, con Lego Ideas, lo que hace es que tiene una comunidad de más de 100.000 usuarios amantes de Lego, de la vida de Lego, y lo que hacen es que cada vez que alguien se inventa un producto nuevo, le ofrecen, si el producto sale al mercado, un 1% de los ingresos en venta de ese producto. Están consiguiendo co-crear. Esa co-creación la están usando con el público de fuera, con sus clientes, con los amantes de la marca. Pero en muchas empresas ni siquiera escuchamos a nuestras personas del entorno, a nuestros colaboradores, mucho menos al cliente. Así que, muy importante, la co-creación es la clave del éxito. Después, crecimiento de negocio. Volvo se está enfocando en experiencia en seguridad. Ellos no venden carros, no venden coches, venden experiencia de seguridad. Ellos tenían un reto, y es que se han propuesto que para el año 2020, en la actualidad, no se produzca ninguna muerte al volante de un Volvo de última generación. Así que se lo han planteado, veremos a ver cómo le sale el año. Por ejemplo, Zara está continuamente rediseñando procesos de manera que los diseñadores tienen a tiempo real data pura y dura de qué está ocurriendo en su tienda online para saber cuáles son las tendencias y actuar a tiempo real. Las fábricas que tienen en China y en otros lugares actúan a tiempo real. Básicamente van produciendo dentro de la misma temporada según la data que les va llegando a través de las tendencias, los patrones de conducta en sus tiendas online. Eso es parte de los tantos éxitos que el grupo Inditex está teniendo en el mundo. O, por ejemplo, cómo Starbucks está continuamente aprendiendo de su aplicación móvil para darle lealtad al cliente. O sea, cada vez que el cliente interactúa con la aplicación, recibe cafés de regalo, dulces de regalo, y eso se hace con inteligencia artificial que con el Big Data está continuamente aportándole valor al usuario. Así que, por ejemplo, ¿qué usos directos podríamos tener? Hemos visto grandes casos de éxito que han transformado distintos sectores económicos. Pues, por ejemplo, en banca puedo trabajar con la transformación digital para optimizar las ofertas, para aportar las ofertas que el mercado está demandando en cada momento, detectar fraudes mucho más rápido de lo que hacemos actualmente, riesgos de crédito de clientes, con las telecomunicaciones. Por ejemplo, aquí nos está preguntando, ya aquí tenemos una encuesta fantástica, ¿crees que se está trabajando en la transformación digital de tu empresa según lo que estamos viendo? Mucho, poco o nada. A ver qué piensan, si quieren ir votando. No sé si está activa la votación, Javier. Sí, está activa. Está activa, ¿no? Perfecto. Pues correcto. Si quieren votar. Correcto. Ya la gente está votando, de hecho. Perfecto, genial. Ahora, si quieres, te paso los datos. Genial. ¿Crees que está trabajando tu empresa en la transformación digital? ¿Mucho, poco o nada? Vale, nos faltan unos poquillos para que completen la votación, pero por ahora está reñido entre mucho y poco, ¿vale? Así que por ahora vamos bien. Vale, perfecto, genial. Tenemos que intentar llegar todos al mucho, ¿no? O sea, si tenemos más o menos 50-50, tenemos que intentar llegar al mucho, ¿no? Es la clave del éxito en los momentos actuales. Pues nada, muchas gracias por el dato. Y bueno, así que, por ejemplo, en Telecom podemos trabajar en un call center proactivo, ¿vale? Que atienda, que no sean solamente reactivos, sino proactivos. Analítica de redes, para saber qué redes son las que están funcionando, qué problemas estamos teniendo. Geolocalizar al
consumidor para poder aportarle mucho más valor, por ejemplo. En retail, pues analítica del cliente, cómo se está comportando, el comportamiento del consumidor. Aquí tenemos ya los datos, ha salido poco, un 54% y mucho un 44% y nada un 3%. Así que eso, esto nos vale para entender un poquito dónde nos encontramos. La verdad que nos encontramos en un grupo selecto, porque normalmente cuando hacemos este tipo de encuesta en otros foros, la gran parte, muy gran parte, es poco o nada, ¿no? Así que les doy la enhorabuena porque bastante de los que están aquí, casi la mitad, ya sienten que están haciendo bastante. Así que enhorabuena, de nuevo. Y bueno, y podemos trabajar, por ejemplo, en retail, optimizando el stock, como hace Zara, o implementando un pricing óptimo, que muchas veces no sabemos cómo llegar a conseguirlo, ¿vale? O sea que todo esto al final nos lleva a optimizar el sector del retail. Y bueno, ¿y qué está ocurriendo actualmente con el coronavirus? ¿Qué está ocurriendo con el mercado actual? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que tenemos un impacto, aquí estamos viendo las búsquedas diarias que ha habido en Google en estos últimos meses, ¿vale? Estamos viendo cómo se ha disparado, es un problema candente, y aquí estamos viendo, por ejemplo, cuáles son los distintos sectores, para no ahondar, todos sabemos qué sectores son los que están teniendo un comportamiento cíclico y cuáles son anticíclicos, ¿no? O contracíclicos, ¿no? Cuáles están yendo a la par del declive en las ventas y cuál está, al contrario, teniendo un auge en este momento, cuál es un sector emergente con la crisis del coronavirus, ¿no? Así que todo lo tenemos en mente y bueno, y tenemos datos para saberlo, por tanto, así que tenemos que reaccionar. Vamos a entrar ahora entonces en cuáles son conceptos básicos de muchos, aquí estamos trabajando, vamos a ver los principales, los más usados, que están trabajando en ese cambio y transformación digital. Por ejemplo, la robótica, ¿vale? Con la robótica quiero ponerles un caso de RPA, de Robotic Process Automation, que actualmente es una de las áreas que estamos trabajando más a nivel de la compañía, ya que nos permite implementar en la consola de ciertas computadoras en la empresa a un robot para que haga las tareas como si la hiciera un ser humano, pero los hace mucho más rápido y los hace con mucho menos errores. Entonces, vamos a poner el caso de una compañía de seguros de la región, una aseguradora, ¿vale? Esto fue un caso real, son datos reales, ¿vale? Por tema de confidencialidad no colocamos la marca, pero ha sido un proyecto de 2 años donde se han conseguido resultados fantásticos como este. Hemos reducido la mora de los trámites, sabemos que el sector asegurador tiene muchísimos trámites, de 8.000 a 0. O sea, no hay mora. No tenemos 2, 3, 4 meses de mora en el procesamiento de un trámite. Con lo cual, los médicos están mucho más contentos porque reciben antes, por ejemplo, en el seguro de salud, reciben antes pues el pago por sus honorarios y los clientes también están mucho más contentos por el reembolso de sus pagos, ¿no? Después, el 80% de la carga de trabajo se asumió por el bot. En este caso, en el tema de trámites. El 100% de cumplimiento hacia proveedores, ¿vale? El cumplimiento de acuerdo a nivel de servicio, el famoso SLA, ¿no? Bueno, pues se ha cumplido hasta en el 100%. O sea, nunca dejamos de cuidar a nuestro proveedor, en este caso a los médicos, sobre todo, ¿no? Y después, el 100% de precisión. No hay absolutamente ningún error. Esto ha hecho que esta compañía de seguros, en la situación actual, no solamente reduzca el volumen de ventas, sino que lo incremente. O sea, y de hecho, esas personas que fueron retiradas de esas tareas repetitivas e innecesarias han pasado a tareas de mucho más valor. Tareas de atención al cliente, de investigación de mercados, tareas de ventas, donde el ser humano es algo tan importante. Así que, por eso digo, no significa eliminar esa masa de colaborador que no era eficiente con esta tarea, sino hacerla que trabaje en tareas mucho más productivas y mucho más humanas. Por ejemplo, este fue el caso de un banco. En este banco se redujo el tiempo de desembolso de préstamos de 10 días a 4 días, con lo cual el cliente estaba mucho más contento. El margen de error mínimo, el 80% del equipo de captación se asignó a otras tareas que eran mucho más productivas y además se podía escalar de forma ilimitada. Podían conceder todos los préstamos que se quisieran de forma totalmente replicable, escalable. Así que este tipo de bancos que están transformándose digitalmente, y aquí fue un trabajo de más de 6 meses, pues consigue llegar a aportar mucho más valor. Así que estamos viendo cómo el RPA, Robotic Process Automation, automáticamente está transformando cantidad de compañías que tienen tantas tareas
innecesarias y automáticas. Bueno, otro concepto es el de Machine Learning, cómo las máquinas aprenden de esto. De hecho, con RPA también tenemos la opción de que la máquina también aprenda ejecutando procesos y cada día lo haga aún mejor, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, AlphaGo de Google, pues fue una de las startups que compró Google hace unos años y están trabajando en Deep Learning. O sea, está trabajando en cómo no solamente se trabaja en reconocimiento, por ejemplo, facial o reconocimiento de imágenes, se trabaja en inteligencia artificial vinculada con el comportamiento más humano, incluso emocional. Tienen actualmente una línea de negocio orientada a la detección de emociones por parte del ser humano, ¿vale? Sabemos que en eso el ser humano es increíble, ¿no? Detectamos cientos de emociones en un ser humano simplemente viéndole la cara. Los robots lo hacen con mucha dificultad, así que están trabajando en ese tipo de áreas. Así que en los próximos años hablaremos mucho del Deep Learning y sobre todo de la inteligencia artificial. También, por ejemplo, el Cloud Computing. O sea, cómo tener servidores en la nube nos hace mucho más eficiente, aunque a veces tenemos mucho miedo. El sector bancario tiene mucho miedo de tener el contenido, el conocimiento, tener los datos, tenerlos en la nube. Bueno, pues nos damos cuenta de que hasta General Electric, que es el líder mundial en fabricación de motores y otras muchas tecnologías, ya tiene todos sus servidores con más de 10.000 productos. Los tiene en los servidores de Amazon. Actualmente parece los mejores. Nosotros lo usamos muchísimo en los proyectos. Los servidores de Amazon son económicos y tremendamente estables y potentes. Así que todo lo que se pueda tener en la nube, fantástico. Otra tecnología, la cadena de bloques, blockchain, que nos permite, por ejemplo, aquí tenemos unos socios con los que hemos trabajado, que es una empresa llamada Choisen, con sede en Australia, que nos permite crear distintos tipos de aplicaciones para poder hacer, por ejemplo, micropagos. No solamente con tarjeta, sino a través de brazaletes, a través de pulseras, a través de ciertas aplicaciones móviles, pagar, como se hace mucho en Asia, pagar a tiempo real sin llevar absolutamente ninguna tarjeta. Esto es algo del día a día, la tecnología ya está hecha y simplemente llegando a un hotel todo incluido o llegando, por ejemplo, a un concierto con esa pulsera, podemos tener una experiencia única usando la cadena de bloques que además es muy segura. Así que el blockchain, que nos permite, por ejemplo, smart contracts, o sea, contratos que sean seguros, que estén totalmente monitoreables de punta a punta, que tengan un seguimiento, todo eso se consigue con el blockchain. También, por ejemplo, la inteligencia predictiva. Y quiero poner aquí algunos casos curiosos. Por ejemplo, algunos casos donde nos permite, de una manera muy sencilla, medir las campañas. Esto que es algo tan básico, un píxel de seguimiento de Facebook Ads, es algo que muchísimas compañías todavía no tienen implementado. Hacen las campañas digitales a ciegas. O, por ejemplo, no colocan URLs únicas en sus campañas. Esto ocurre en más del 90% de las campañas en Panamá, con lo cual, si no colocas URLs personalizadas, esas que son muy largas, con mucho código, pues realmente no estamos midiendo absolutamente nada a la empresa. Y nos permite también hacer remarketing y publicidad contextual. Nos permite que los anuncios que aparezcan en distintos medios digitales sean inteligentes. Bueno, pues todo eso, si no medimos, no podemos conseguirlo. O, por ejemplo, estudiamos la conversión, podemos saber qué tipo de páginas, haciendo test multivariantes, test A/B, podemos llegar a conseguir qué página es la que va a funcionar, qué tipo de elementos tengo que disponer para que mi página convierta mucho más. O, por ejemplo, como hace Netflix, saber cuál es la mejor experiencia que puede tener el cliente, ya que el cliente no esté viendo una serie o ninguna serie implica que la deserción puede ser muy alta, el abandono de la plataforma puede ser alto, con lo cual, para que no abandones, con inteligencia artificial y predictiva, él puede llegar a adelantarse a cuál va a ser tu gusto a nivel de los distintos tipos de películas o series, ¿no? Así que Netflix lo usa muy bien. O un caso fantástico, el de BBVA, que sabemos que es el segundo banco más importante en España. Bueno, ellos hicieron, a través de la inteligencia de negocio y la inteligencia artificial, trabajaron colocando distintos niveles de éxito de negocios, de comercios, en distintas calles de Madrid, por ejemplo. De manera que cuando un emprendedor quería montar un negocio, pues lo primero que te preguntaban es ¿en qué calle y qué número vas a crear tu negocio? Con esa respuesta, pues el banco, a través de un sistema muy sencillo, podía determinar
si en ese lugar concretamente tu tipo de negocio iba a tener, en función de las tarjetas de crédito que el banco tenía dispersas por toda la ciudad, si iba a ser mejor irte varias calles más adelante, irte a la otra acera para poder comprobar si realmente tú vas a tener más éxito, para garantizar que si te conceden un préstamo comercial, lo vas a pagar porque vas a triunfar. Aportamos valor al cliente y aportamos valor a la empresa. Así que esto es un caso fantástico que en Panamá no se viene empleando, de cómo poder apoyar a los inversores o a los comerciantes, de cómo trabajar en eso. Aquí tengo una pregunta. Dice, ¿qué opinas de la plataforma de inteligencia artificial en Estados Unidos? Ya existe tecnología. Nosotros a nivel de Latinoamérica estamos muy atrasados y más en comercio electrónico. ¿Crees que debemos incorporar algo de inteligencia artificial? ¿Qué tecnología nos recomiendas? Bueno, tecnologías hay muchísimas. O sea, la inteligencia artificial, de hecho, tenemos actualmente muchísimos módulos. Existe una infinitud de módulos, algunos que son incluso código abierto, o sea, que la gran ventaja, donde podemos ir implementando distintas capas de inteligencia artificial. Yo no soy muy experto en eso, ¿vale? Porque yo no llevo esa área en la empresa, pero sí que te puedo comentar que mucho antes de la inteligencia artificial hay muchas otras áreas de mejora que tenemos que trabajar. Por ejemplo, eso que comentabas, Manoj, que es el tema de cómo el e-commerce estamos tan atrasados en Latinoamérica, va mucho antes en esa cadena de procesos. Aquí estamos comenzando desde más a menos. Y entonces mi consejo es primero aprender a gatear y después ya que vayamos caminando o corriendo, ¿no? Es un cambio de mentalidad. Como se suele decir, no se aprende a nadar leyendo cómo se nada, ni se aprende a montar en bicicleta leyendo cómo se monta en bicicleta, sino que se hace, en este caso, nadando o en este caso, montando en bici. Así que muy importante que la inteligencia artificial tenemos soluciones muy buenas y cada vez, por suerte, más económicas. De hecho, tenemos mucho código abierto. ¿Vale? Así que espero haberte respondido. Tenemos aquí también un caso bastante curioso de Target, que es una gran cadena de supermercados, sabemos, de tiendas en Estados Unidos, donde hubo una vez un error, ya que le llegó a una joven adolescente, le llegó una carta postal a la casa. Sabemos que en Estados Unidos el correo postal sigue funcionando, y le llegó una carta donde le sugerían distintos tipos de productos de maternidad. Claro, cuando el padre de la familia vio esa carta y se dio cuenta de que se le había mandado a su hija y que hablaba de maternidad, se enfadó muchísimo, fue a la tienda y empezó a gritarle al jefe de tienda, diciéndole que qué poca vergüenza había tenido, mandándole eso a su hija adolescente. Total, que le pidieron disculpas, le comentaron que habían tenido una nueva implantación de un sistema de inteligencia predictiva en el supermercado y que había habido un error. Bueno, pues a las 2 semanas fue un caso conocido porque el papá se enteró de que su hija estaba embarazada. Es decir, por cambio de conducta del consumidor, en este caso, uso de determinados tipos de perfumes, de productos cosméticos o de alimentos, se había percatado por esa actitud de ese consumidor, ese comportamiento, se había detectado el sistema que realmente estaba embarazada. Así que, como se suele decir, no hay nada peor que no tener datos y es tener malos datos. Es decir, cuando la información que tenemos no es buena, al final origina malas experiencias, ¿vale? Así que muy importante, desde punta a punta, saber que los datos que se están obteniendo sean datos limpios. También podemos hablar del mobile, ¿no? Todos tenemos en temas del mobile. Yo les puedo comentar una experiencia de una aplicación que creé cuando llegué a Panamá. Fue una ruina porque no funcionó, se llama App4Realtor. Y no funcionó no porque la tecnología no fuese buena. Ahí hacíamos ubicación de distintos tipos a través del geotag, distintos tipos de inmuebles en distintos tipos de la ciudad. Hacíamos búsquedas radiales, cosa que no existía en Panamá en aquel momento, búsquedas profundas de los inmuebles. ¿Y qué pasó? La tecnología era muy buena, pero ningún corredor de bienes raíces quiso subir ni un solo inmueble, por miedo al uso de la herramienta. Con lo cual el proyecto fracasó, no porque la aplicación fuese mala, sino sencillamente lo que decíamos antes, por esa disrupción, ¿no? Por ese rechazo al cambio. Así que vamos a hablar también un poquito de realidad aumentada y virtual, algo muy breve. Tesco, por ejemplo, con códigos QR, que es algo muy sencillo, consiguió convertirse en líder en Corea del Sur en venta en supermercados, ya que en las estaciones de metro
los coreanos usan muchísimo el metro, se colocaban distintos códigos QR para poder comprar, mientras esperabas el metro, los productos. Porque si algo tienen los coreanos es que tienen mucho estrés y poco tiempo. Después también, por ejemplo, los tours virtuales en el sector inmobiliario, muy importantes, se han puesto muy de moda. Y más ahora en épocas del COVID, donde hacer un tour virtual es esencial y a veces obligatorio. O, por ejemplo, como IKEA hace distintos tipos de aplicaciones con realidad aumentada, donde podemos ver en nuestro salón cómo un mueble va a quedar bien o mal, incluso trabaja con los colores. IKEA también aprende de cuáles son los colores preferidos durante la simulación que hacemos en casa. Es decir, esta aplicación de realidad aumentada de IKEA, fantástica. O, por ejemplo, Pepsi ha hecho muchísimas pruebas de realidad aumentada y realidad virtual en las paradas de autobuses, creando una experiencia de comportamiento del consumidor única que se hace viral, como en este caso, ¿no? Millones de reproducciones de vídeos donde expresan lo que hacen jugando con los consumidores. O, por ejemplo, incluso los hologramas en concierto, ¿no? Los conciertos holográficos es algo que está muy de moda y posiblemente dentro de poco tendremos reconstrucción de conciertos de Michael Jackson a tiempo real, ¿no? Así que todo eso está por caer. Aquí tengo otra pregunta. En general, Juan pregunta, ¿en qué sectores se pueden aplicar RPA? Depende del proyecto, pero ¿cuál es la inversión mínima que hay que realizar para implementar esta tecnología? Y en cuanto a tiempos, ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión? ¿Y qué tecnología utilizan? Bueno, pues para ir paso por paso, los sectores en los que se aplica son todos donde haya tareas repetitivas. Puede ser una universidad, haciendo créditos académicos, puede ser digamos, un banco, una aseguradora, como vimos el caso, puede ser, por ejemplo, una empresa de retail, donde hay muchas tareas repetitivas a nivel de facturación, con los proveedores, puede ser, por ejemplo, una empresa vinculada con los servicios, por ejemplo, un bufete de abogados o una notaría. Es decir, cualquier lugar donde haya procesos repetitivos, ahí entra. Prácticamente no hay empresa que creo que no le afecte, directa o indirectamente. Y después también pregunta Juan, ¿cuál es la inversión mínima que hay que realizar? Bueno, pues la inversión va a depender mucho del proyecto, pero hay robots a un coste de unos $10.000, donde ese coste te permite no tener que usar recursos humanos de 8 a 12 personas. Es decir, amortizas esa inversión de 2 a 3 meses. Y además con muchos menos errores. Y ese robot ya se queda para toda la vida. Así que, muy importante que hablemos de eso. Dedicar a las personas a hacer tareas realmente que aporten valor. ¿Qué tecnología se usa? Bueno, hay muchas tecnologías, pero la líder actualmente en el mercado, por su crecimiento y por su implicación, por su apertura y su integración, es UiPath. Es la que más usamos porque realmente es la que nos está dando mucho mejor éxito, ¿no? Pero existen otras muchas. Pero la más robusta en el mercado se llama UiPath, ¿vale? Después, Carlos está comentando, en una empresa como la nuestra, que no ha abordado nada en temas de transformación digital, muy bien, Carlos, ¿por dónde empezarías? Somos brokers de real estate. Fantástica pregunta también, Carlos. Yo empezaría con algo tan básico como un CRM potente, un CRM haciendo estrategias de inbound marketing que vamos a ver ahora. En el sector inmobiliario la competencia es tan brutal que como no tengamos un CRM vinculado con una herramienta de inbound marketing para trabajar en redes sociales, en webs, realmente estamos perdiendo leads todos los días cualificados. Así que trabajaría con un CRM y trabajaría, por supuesto, con un buen sistema de inbound marketing. A partir de ahí, RPA para los procesos más o menos manuales, si tenéis mucho volumen, digamos, de apertura de expedientes, trabajar, por ejemplo, con temas de realidad aumentada virtual, ¿vale? Si podéis trabajarlo, los tours virtuales. O sea, que en el sector inmobiliario hay mucho que aportar. Pero si eres un broker, yo me iría con eso básico. Después, Ismael decía, el RPA, dice, tiene 3 preguntas, eso ya está respondido, parecido, vale. Sí, sigo entonces con Internet de las Cosas. Voy a seguir por Internet de las Cosas. Internet de las Cosas está aplicándose, bueno, desde todos sabemos la tecnología ponible, ¿no? De Wearable Technology, donde tenemos gafas, relojes, pulseras, eso ya todo el mundo lo conoce y eso aporta mucha información a empresas que pueden conocer el comportamiento del consumidor. Desde la faja de Haggis, ¿no? donde
donde nos permite que el papá sienta la patita del bebé, ¿no? Algo que puede parecer tan absurdo, pero que hizo muchísimo ruido. O, por ejemplo, aplicaciones que nos permiten, con ciertos parches, cuando estoy en el trabajo, conocer cuál es la temperatura del bebé, si el bebé tiene fiebre, ¿vale? Puedo controlar al bebé si estoy preocupado. O, por ejemplo, los electrodomésticos inteligentes, como sobre todo Samsung es líder en esto, cómo se puede saber qué productos están faltando en nuestro frigorífico, dónde debo comprar. Incluso el mismo sistema puede comprar directamente en nuestra tienda habitual online, puede comprar si algo está para faltar en cuestión de un día o dos, si van a faltar leche, van a faltar frutas, huevos, no lo va pidiendo el mismo sistema. O sea, eso está llegando para quedarse. Por ejemplo, otro concepto que es transgresor, ya que estamos hablando del ser humano, estamos hablando de que lo importante de la transformación digital no es la tecnología, es el ser humano. La neurociencia, que nos permite conocer lo más complejo del universo conocido, que es el cerebro del ser humano. Por ejemplo, aquí tuvimos un caso con el Tribunal Electoral, donde quisimos ver, con distintos tipos de tecnologías que tenemos en el laboratorio de la empresa, que es cómo con los eye trackers fijos o móviles podemos conocer cómo un anuncio va a impactar en lo que queremos conseguir. En este caso queremos alentar al voto entre los más jóvenes. Bueno, pues ¿qué se hizo? Con distintos tipos de tecnología, como los eye trackers, como hemos dicho, neurosensores, GSR en la piel, vamos a poder conseguir saber si la gente se emociona o no cuando ve ese vídeo en televisión o en redes sociales y si va a dejar huella. Ese mensaje deja huella. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que había, por ejemplo, ciertos usuarios que el nivel de felicidad del vídeo, era un anuncio de 60 segundos muy optimista, era muy alto, pero sin embargo otra persona tenía el nivel de felicidad muy bajo y el miedo, angustia, tristeza, ansiedad muy alto. Y eso ocurría con 7 personas. ¿Qué ocurría? Que a pesar de haberles preguntado a estas personas después del estudio qué les pareció el vídeo y todos dijeron que por supuesto, esas 7 personas que vivieron un shock emocional, le preguntamos qué había ocurrido. O sea, ¿qué les había parecido? Dijeron que muy bien el vídeo. Pero nos dimos cuenta que en ciertos puntos del vídeo, que era donde el usuario veía una escena con la palabra patria, resultó que como eran venezolanos, esas 7 personas eran de Venezuela, resulta que se sintieron muy mal internamente, pero ni ellos mismos fueron capaces de expresarlo. Así que lo que nos permite la neurociencia es poder comprender con este tipo de dispositivos que estamos usando muchísimo, cómo se comporta el cliente interno y el cliente externo. Por ejemplo, en una web queremos saber con mapas de calor, como en este caso, cuáles son las zonas donde el usuario está realizando más números de clics. Pero este tipo de simulador web no suelen funcionar muy bien, sino más bien, como en este caso en el sector inmobiliario en Panamá, trabajando con el eye tracking real, nos damos cuenta que donde el usuario tiene el cursor no coincide prácticamente nunca con donde el usuario tiene la visión, como en esta burbuja. Aquí vemos que son 243 milisegundos. Es decir, que muchas veces la tecnología, la transformación digital nos ayuda a comprender al consumidor mucho mejor y, por tanto, triunfar. O, por ejemplo, lineales de supermercados, saber dónde la gente mira realmente. La gente no mira tanto en las zonas de la altura de los ojos como siempre nos han dicho los libros de Visual Merchandising. No, directamente. El usuario suele mirar mucho más en las partes bajas. O podemos validar incluso un anuncio antes de lanzarlo en redes, que es una parte tan importante dentro de la transformación digital. Este anuncio de cerveza Balboa, en un estudio que hicimos en Panamá, nos permite saber, a través del Focus Map, del Heat Map, a través de las secuencias de fijación ocular o a través de zonas de interés, nos permiten saber que este anuncio era fantástico. Era un anuncio donde teníamos un fuerte impacto de la marca, dejábamos huella. Así que conocer al cliente interno y al cliente externo es fundamental. Trabajar, por ejemplo, con McDonald's, como hicimos en Europa, para saber si su panel de pedidos del menú en digital realmente en la pantalla táctil iba a ser útil para los niños o no, que es lo que más nos importaba. Todo eso se puede ver a través del eye tracking móvil. O en el Museo de Panamá, saber cómo las salas nuevas del museo se tienen que crear para generar un buen impacto, con una serie de métricas muy diversas. Tenemos muchos datos, tenemos millones de datos por minuto de cada usuario y eso nos permite llegar a una experiencia única. E incluso con cliente interno estamos trabajando mucho con neuroarquitectura, es decir, trabajando con qué espacio de trabajo es el ideal para que nuestros colaboradores estén funcionando de forma correcta, de que su cerebro se encuentre en un estado de bienestar único. Eso es parte también de la transformación digital. O incluso a la hora de presentar un apartamento modelo, como en este caso, cómo debe estar distribuido el apartamento modelo para generar más ventas si estamos en este sector inmobiliario. O sea que el neuro ha venido para quedarse. Y por supuesto también el e-commerce. Les puedo comentar ya para concluir, ya me queda muy poco,
que tenemos muchos estudios en el mundo sobre e-commerce, pero ninguno teníamos en Panamá. Con lo cual, hace un año, desde la empresa y con la Universidad de Louisville, con Quality Leadership University, estuvimos trabajando en un estudio científico para detectar cómo el e-commerce estaba impactando en Panamá. Y la cruda realidad era que la mayor parte de los usuarios, más del 70%, en Panamá, compraban al menos una vez al mes por Internet. Pero, cuando le preguntábamos que dónde compraban, solamente el 30% alguna vez en la vida habían comprado en una tienda online en Panamá. Es decir, teníamos mucha compra online en Panamá, más alto que la per cápita en el continente, y sin embargo, casi todo el mundo compraba en tiendas en el extranjero, no compraban en tiendas locales. Así que esto al final nos tiene que hacer pensar mucho. Y pensar mucho que trabajar con marketplaces, como hace Amazon, es fundamental. En este caso, nuestro patrocinador, Encuentra24, ha tenido una idea fantástica y es crear un marketplace donde tenemos a tiempo real todos los grandes proveedores de supermercado, tecnología, belleza, en Panamá, para que tengan un lugar donde vender, porque cuanto más integrado, más oferta tenga una tienda, más éxito vamos a tener. Así que los marketplaces, como Alibaba o como Amazon, son fundamentales para llegar a eso. Y por suerte, ya tenemos los primeros proyectos en Panamá, ¿no? En ese sentido. También otro concepto, ya para acabar, los chatbots, ¿no? Los asistentes virtuales que nos permiten de una manera rápida, cuando alguien consulta por el chat, saber cuáles son los horarios, ubicación, las preguntas típicas a través de un robot. Y un robot que tiene inteligencia artificial. Y tenemos tecnologías muy baratas. Tecnologías que van desde los 20, 30 dólares por tecnología para hacer chatbot, ¿no? Donde podemos mejorar la experiencia del cliente, la gestión comercial, rentabilidad, productividad. Todo eso al final va sumando. Y además nos ofrece información sobre cuáles son los problemas típicos, las consultas típicas que tienen los usuarios. Esta es una que tenemos en Costa Rica, Abigo, pero tenemos mucha oferta de asistentes virtuales a un coste tremendamente reducido. Y, por ejemplo, quiero comentar el caso del chatbot de IKEA, que en el año 2009, un alumno que tenía en Madrid estuvo trabajando en ese proyecto y me comentaba que este chatbot ya en el año 2009 tenía incluso clave de humor. Hicimos una prueba en clase donde le preguntábamos a Ana, en la versión de español de esta web de IKEA, le preguntaba que si podía darme un beso. Entonces, Ana me respondió por el chat que no podía darme un beso porque era virtual, pero que sí que me aconsejaba que me fuese a la sección de duchas de IKEA a comprar las duchas en oferta, porque una buena ducha de agua fría me iba a venir bien para bajar la temperatura. Es decir, trabajaba con clave de humor. Cualquier pregunta obscena que le hacíamos a la asistente nos respondía siempre con un chiste, con clave de humor, de una manera muy inteligente. Así que aprendía incluso de las claves de humor del ser humano. Por supuesto, también el Social CRM. Hemos dicho antes que un CRM para gestionar al cliente es fundamental, y aquí podemos ver que con el Social CRM podemos tener incluso una conexión con las redes sociales del usuario que no conocemos y nos va a aportar información, si sus redes sociales están abiertas, de qué suele postear, qué le gusta, si le gusta el fútbol, le gusta viajar, le gusta la cocina. De manera que cuando vamos a llamar en el sector inmobiliario a una persona para poderle pedir, para poderle vender un inmueble, ya sabemos un poco cómo es esa persona, cuáles son los puntos a favor que tenemos con esa persona para generar empatía. Así que el Social CRM, por ejemplo, el de Soho, viene muy bien, ¿no? Y lo hace mucho Dell, que tiene muchísimo de Social CRM, donde tiene cantidad de personas trabajando todos los días para detectar oportunidades. También en las redes sociales tenemos cantidad de información, como en el caso de esta herramienta que venimos usando con muchos clientes, que nos permite, con Brandwatch, por ejemplo, trabajar en las gasolineras que tenemos en Panamá, Delta, Puma o Terpel, cuál es el volumen de menciones en redes, cuál es el sentimiento, como por ejemplo Delta, en las redes sociales la gente lo quiere mucho más como marca que Puma, donde existen muchísimos detractores, muchas críticas a Puma. Bueno, pues todo eso, el sentimiento, podemos llegar a medirlo de forma robotizada. Esto es un proyecto que se utiliza para marketing político, para marketing de experiencia del cliente, para grandes marcas. Podemos saber qué días de la semana ese sector que sigue a las gasolineras, a las estaciones de servicio, tienen mucha más audiencia,
qué horas del día son las mejores. Cada sector económico en Panamá tiene horas del día ideales para publicar en redes, cuáles son las interacciones, con qué tipo de contenido, cómo es la demografía, si son más hombres que mujeres, qué les suele gustar. Todo eso se puede trabajar con el social listening. Y ya tengo aquí alguna preguntita, porque ya lo que me queda ya último es el inbound marketing. Aquí tengo, por ejemplo, dice Ismael, profesor, en cuanto al seguimiento o tracking code para campañas digitales, en Facebook Ads, debo utilizar el link de Google Builder URL para llevar el tráfico y simplemente el link a la landing page. Me gustaría saber el paso para que el proceso tenga un control absoluto por parte de conversiones, si es de pago o es orgánico. Bueno, pues, por ejemplo, en WordPress tenemos actualmente opciones gratuitas, o sea, la transformación digital, por eso digo, no es tanto la herramienta, sino cómo saber hacerlo y aplicarlo. Herramientas que nos permiten usar los tracking codes de las distintas campañas y redes y las URLs únicas para que cuando recibimos el correo, ya sea directamente o por un CRM, sepamos el tracking, es decir, el usuario desde dónde ha contactado hasta cómo, digamos, ha llegado. Por ejemplo, es un caso que sueles poner, un caso real que sueles poner a los alumnos siempre. Esto nos ocurrió con el sector inmobiliario en una promoción inmobiliaria en calle 50. Era un apartamento de casi $1 millón. Y ese apartamento lo estábamos promocionando por campañas de Facebook. Bueno, cuando llegó, resulta, sin hacer el seguimiento, venían algunos usuarios directamente desde correo electrónico. Y decíamos, qué raro si no estamos haciendo envíos por correo electrónico, como no llegan directamente por un correo electrónico como fuente de tráfico a gente que finalmente compraba. Bueno, pues resultó ser que muchos usuarios que lo veían en Facebook lo compartían en su timeline, algunos después se lo mandaban por correo electrónico a su hermano o a un familiar, y por el correo electrónico entraban en la web y finalmente contactaban y compraban. ¿Qué ocurre? Que no venían de una campaña de email, venían de una campaña de Facebook, pero como no teníamos el tracking code, no teníamos la URL única, no se medía. Ese cambio se hizo en una hora de trabajo y nos permitió identificar cada venta que se hacía con un margen de beneficio de más de 30 o 40 mil dólares por apartamento, realmente cuál había sido la fuente de tráfico que lo traía. Así que todo eso es importantísimo. Medir, Ismael, es algo esencial. Después dice Alberto, ¿recomendaría hacer técnicas de inbound marketing en este momento de incertidumbre y reducción de ventas? ¿Qué técnicas se utilizan en inbound? Bueno, pues Alberto, si quieres te voy a mostrar como justo lo tengo como anillo al dedo, tengo aquí la pantalla abierta, te enseño este concepto para que lo veas. El inbound marketing no es generar objetivos con un mínimo presupuesto, es generar nuevas formas de conectarnos con los clientes, sobre todo aportando valor, aportando de alguna forma algo que no aportan las campañas tradicionales. Por ejemplo, en este caso, si actualmente no puedes vender demasiado, puedes captar nuevos leads y sobre todo puedes generar relaciones a través de redes. O sea, si tu producto no puedes venderlo actualmente, las campañas de inbound marketing pueden estar más orientadas, no tanto a hacer campañas de pago, pero sí pueden estar orientadas a crear contenido. Crear contenido para generar esos leads que dentro de un mes o 2 meses, cuando salgamos del confinamiento, nos permitan llegar a tener un cliente nuevo, ¿vale? Con lo cual, si yo tengo actualmente un gimnasio, pues si lo tengo cerrado, creo clases online a tiempo real, pues de spinning o de zumba. Si tengo, por ejemplo, una empresa que está vendiendo productos, digamos, de deporte al aire libre, pues yo no puedo hacer que la gente vaya a la montaña o a la playa a disfrutarlo, pero sí que puedo crear contenido para explicar a la gente cómo practicar su deporte una vez que salgamos del confinamiento, puedo explicarle cómo son los parques nacionales en Panamá para ir a visitarlos, es decir, puedo crear contenido y generar esa relación de confianza. Así que el inbound marketing funciona siempre. ¿Y cómo funciona? Creando landings. O sea, esto es una landing page de ejemplo que hicimos para una propuesta, donde tenemos un calculador a tiempo real, donde automáticamente el usuario ve cómo puede guardar o imprimir una propuesta de un préstamo rápido. O, por ejemplo, también, por ejemplo, el saber cuáles son los distintos ciclos, explicar con infografías, con pasos muy claros, cómo tenemos que, digamos, aportar ese valor, aportar ese producto al cliente. Las landing pages, aquí tenemos una landing page cortada en 2,
para que sea más visible, nos permite con una buena construcción y haciendo un buen test, cómo trabajar bien en inbound marketing. Y sobre todo, nos permite involucrar muchísimos elementos. Pruebas de email, pruebas AB, CRM, CRP, publicidad programática. Por ejemplo, en este caso, y ya con el último slide, nos va a permitir poder establecer flujos de trabajo. Esto es un caso real desarrollado con Mautic, ¿vale? Mautic es una de las plataformas que más usamos actualmente para creación de estructuras y proyectos de inbound marketing. Nos permite que en función de cómo se vaya comportando el usuario, vamos creando flujos, vamos creando rutas de trabajo para que ese usuario jamás se nos escape, ¿vale? Pues esta es la clave del inbound marketing, ¿vale? Se puede aplicar, como comentas, Alberto, a muchísimas áreas. O sea, mi consejo, sigue trabajando en inbound marketing o hazlo si no lo estás haciendo. Después, con Manoj nos pregunta, ¿qué CRM aconsejas para agentes inmobiliarios que se pueda usar desde celular y que tenga una buena interfaz? Bueno, pues existen muchos, Salesforce, Zoho, BeTiger y Sugar son los 4 más conocidos. Pero en el sector inmobiliario, curiosamente, el que más se usa en Panamá es Zoho, CRM. Zoho nos permite, que se escribe Zoho con Z y con H, Zoho. Bueno, pues Zoho nos permite que, digamos, de una manera muy simple, porque tiene una curva de aprendizaje muy sencilla, que eso es muy importante para la gestión del cambio, como decíamos, nos permite poder transmitir a tiempo real lo que ocurre en una campaña de Facebook o en una campaña de Google, transmitir directamente esa información hacia el CRM, con lo cual está todo vinculado de una manera muy sencilla. Con todos los clientes del sector inmobiliario, prácticamente con todos, el que vamos a venir usando es Zoho. Funciona muy bien. Después, Rafael, ¿cómo valoras el estado de transformación e innovación de las empresas de Panamá respecto a otros países? ¿Cómo se puede impulsar esta innovación empresarial y luchar contra el cambio de cultura organizacional? Muy buena, Rafael. Es una pregunta que me encantaría estar hablando horas, pero no tenemos tiempo. Realmente, el nivel de transformación digital que observo en Panamá, a pesar de que es un país del sector servicios, donde en teoría el sector de la transformación digital debe estar más de lleno, es como en el resto de Latinoamérica. O sea, hay mucho que hacer, muchísimo. Las oportunidades son tremendas. Por ejemplo, cuando en algún cliente en España, que es un mercado más maduro, todo el mercado europeo es un mercado más competitivo. Por ejemplo, cuando incorporamos herramientas simples de transformación digital, la diferencia con respecto a la competencia es menor que en Panamá. En Panamá, muy pequeños cambios originan mucho resultado y en España, muy pequeños cambios originan mucho menos resultado que en Panamá. ¿Por qué? Porque allí el nivel de competencia es mucho mayor y además está obligando a muchas compañías a transformarse o morir. Mientras que aquí en Panamá todavía existen muchísimas compañías del sector servicio que vienen haciendo todo a través de un Excel, ¿vale? Eso es mi día a día, lo veo muchísimo. Y dice Ismael, ¿qué tecnología de chatbot se recomienda? Bueno, chatbot hay muchísimas, hay muchas aplicaciones en WordPress que son gratuitas. Por ejemplo, Zoho y Salesforce ya lo vienen incluyendo, ya tienen chatbot dentro de su sistema, además que tienen también inteligencia artificial. Uno que se usa mucho en Centroamérica se llama Avigo, y hay otro que se utiliza mucho en Panamá, que es para WordPress. Voy a intentar acordarme, pero que se usa mucho en WordPress. Es de pago, vale muy barato, vale $20 creo por licencia, y permite tener un chatbot en WordPress a tiempo real, ¿vale? Pero existen muchas soluciones. Si te metes en la red, hay infinidad de soluciones. Mi consejo actualmente, utiliza el mismo que tiene el CRM, para que CRM con chatbot estén de la mano. Después, Lilia, ¿para poder iniciar un e-commerce es mejor usar un marketplace que nuestro propio website? Bueno, pues depende. El marketplace tiene una gran ventaja, como en este caso el que tenemos en Encuentra 24, lo bueno que nos permite es que tiene una masa crítica brutal, porque tenemos ya el impulso de la web con más tráfico del país. Eso ya es una gran ventaja. En segundo lugar, la garantía de que ya hay una empresa seria detrás de eso. En tercer lugar, otra gran ventaja es que la estructura técnica ya está hecha y optimizada, porque ellos han trabajado mucho el tema de posicionamiento en buscadores, de gestión en las redes, de introducción de código de seguimiento. Entonces, ya tienen muchísimo caminado, con lo cual es una gran ventaja. Si tu sector va a ser
mínimo, o sea, un sector muy pequeño, muy, por ejemplo, B2B, a lo mejor te interesa hacerlo solo porque va a ser un sector no masivo. Entonces ahí sí que te interesa trabajar con un e-commerce propio. ¿Qué tecnología se viene usando? Bueno, pues ya Magento y PrestaShop están cayendo y ahora mismo el líder en e-commerce a nivel mundial se llama WooCommerce. WooCommerce es un plugin, el más usado, para e-commerce que tenemos actualmente en WordPress, ¿vale? Así que WooCommerce, con W-O-O, WooCommerce, es el tipo de CMS más usado en e-commerce actualmente, ¿vale? Pero la ventaja que tiene actualmente un marketplace es muy alto. De hecho, en España, que funciona muy bien Amazon, tengo muchos clientes que tenían su propia página web y les va también en Amazon, que han dejado de tener su propio e-commerce. O sea, para que te hagas una idea, ¿no? Está comentando Javier Ortiz, ¿vale? Que es directivo en Cuenta 24, que el marketplace puede ser un canal adicional. Puedes impulsar tu propia web y usar el marketplace. Fantástico. Si puedes, muchas gracias, Javier, por tu apoyo. Sí, exactamente. O sea, que pueden convivir. Pero eso, te cuento hasta el extremo de que tengo algún cliente en España que han dejado de tener su propio e-commerce porque le va muy bien con Amazon, tiene mucho volumen, ¿vale? Así que depende de tu situación, ¿no? Para B2B, para negocio a negocio, sí te aconsejo tener tu propio e-commerce porque son sectores muy concretos, muy específicos, ¿vale? Y después Alfonso comenta, se habla mucho de la gestión del cambio a la hora de realizar transformación digital. ¿Qué es exactamente la gestión del cambio? Pues la gestión del cambio, como he dicho muy por encima, muy de puntillas, es la clave para el éxito, ¿vale? El change management, ¿no? Sería básicamente poder hacer que de punta a punta, como con el método ADKAR que vimos, que era muy sencillito, poder conseguir que el cliente interno pueda internalizar todo lo que está sucediendo. Tiene que verlo como una ventaja, tiene que verlo como un aliado, tiene que verlo como, de alguna forma, no sé si saben que cuando llegaron los primeros tractores al campo, me acuerdo que mis abuelos me lo contaban, ¿no? Que llegaron en los años 20 o 30, antes de la guerra civil en España, llegaban los tractores, los sindicatos y los campesinos quemaban los tractores, porque lo veían como una amenaza. O sea, ¿qué haríamos hoy día sin tractores en el campo, ¿no? Para los cultivos? Bueno, pues esto viene ocurriendo. O sea, la gestión del cambio comienza por crear una nueva cultura. Y eso es una tarea no fácil. Es dificilísima. O sea, es lo más complejo. De hecho, siempre que abordamos un proyecto de transformación digital en una compañía, siempre lo que insistimos a los líderes es, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, no la tecnología, hay mucho más. Y el cambio tiene que ser de arriba abajo y de abajo arriba. El líder también tiene que apoyarnos, si no es imposible ejecutar esa gestión del cambio. Y dice Ana, desde Perú, ¿qué CRM sugiere para empresas del sector de la consultoría educativa internacional? ¡Wow! Bueno, en el sector de la educación se pueden usar los CRM directos de las campañas de inbound, que puede ser HubSpot, Infusionsoft, Mautic. O sea, puedes usar el CRM interno que tienen ya el inbound, porque hoy día es ilógico que una compañía vinculada con la educación no practique inbound. El sector educativo es durísimo, el sector educativo tiene una competencia, como bien sabrás, muy alta. Entonces, trabajar con inbound es necesario y puedes usar el mismo CRM, pero también puedes vincularlo con el más usado actualmente en las grandes universidades, que se llama Salesforce, fuerza de venta, ¿vale? Salesforce en inglés nos permite usar, al igual que en el sector inmobiliario es Soho, en el sector educativo, por experiencia, el que más se usa es Salesforce, ¿vale? Así que, bueno, vamos a terminar, porque ya he abusado un cuarto de hora de su competencia. Quiero contarles un caso concretamente, un caso aquí voy a poner, un caso de experiencia del cliente, ¿no? La experiencia del cliente nos lleva, por ejemplo, como ha hecho Encuentra 24, donde las miniaturas de cada producto ya incluyen un vídeo, porque como se suele decir, si una imagen vale más que 1000 palabras, un vídeo vale más que 1000 millones de palabras. Así que eso ha sido una innovación, una transformación digital que ha ejecutado recientemente Encuentra 24, o incluso, por ejemplo, el buscador avanzado cada día es más inteligente.
el hecho de hacer un buscador avanzado que sea sencillo, pero avanzado, es algo que no es nada fácil, ¿no? Así que, bueno, quería contar aquí unos cuantos casos, pero quiero cerrar con una frase que me encanta, como conclusión, que decía Eric Wallman, decía, no tenemos otra opción que digitalizarnos. La opción es que también lo hacemos. Es decir, digitalizarnos es obligatorio, no hay opción, y la cosa es hacerlo bien. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado este contenido. Y bueno, y ante todo, bueno, pues no sé si Javier quieres despedir a la audiencia. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha habido una participación espectacular, la verdad. Muchísimas preguntas. De hecho, yo creo que se ha quedado alguna en el tintero. De nuevo, hacemos hincapié, lo he colocado en el chat, no sé si lo han visto. Cualquier pregunta, consulta que tengan, pueden escribirnos a administración@decentriagroup.com y les atenderemos lo más rápido posible, con la mayor celeridad y súper resolutivos, esperamos, ¿vale? Así que nada, Néstor, muchísimas gracias por una presentación excelente. Espero que les haya aportado tanto como a nosotros, o yo en mi caso. Así que nada, esperamos verles de nuevo pronto y muchísimas gracias de nuevo. Un Muchas saludo a gracias. todos. Feliz día. Hasta Chao. luego. Chao, chao.